Vallejo y sus estudios. López y Aguilar 2016. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo del año 1892 en Santiago de Chuco, provincia de La Libertad, en Trujillo. Realizó sus estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco entre los años 1905 y 1908, resaltando entre sus compañeros en los cursos de Filosofía y Letras. En 1913 se vio obligado a trabajar en una hacienda azucarera como ayudante de cajero. Luego se trasladó a Trujillo para estudiar la carrera de medicina, lo cual solo le duró poco dicho proyecto porque iniciaría a estudiar la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, titulándose finalmente como bachiller en el año 1915. Posteriormente estudió la carrera universitaria de Derecho en la ciudad de Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Decidió abandonar dicho proyecto porque quiso dedicarse a la docencia. En sus años como docente se pasó enseñando a alumnos de cuarto y quinto grado de primaria en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. En conclusión, César Vallejo fue un gran alumno así como un excelente educador. Debido a su esfuerzo y dedicación, este se convirtió en el mejor escritor y poeta peruano e hispanoamericano, siendo un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Gracias. César Vallejo en prisión. Se sabe que César Vallejo fue encarcelado injustamente en sus últimas estancias aquí en Perú y que este fue motivo de su partida a París, Francia, donde se desarrolló profesionalmente y elaboró la mayoría de sus escritos populares, hasta que fue desterrado de este país y decidió ir a España junto con su pareja Georgette Philippard. Sucedió en 1920 en el terreno de Raúl Santamaría, que fue una fiesta patronal, ¿no? En el que iniciaron incendios y saqueos. Y fue culpado César Vallejo cuando solamente asistía a este evento. Fue encarcelado durante 112 días exactamente. Esta información fue sacada de Espesúa 2018. Luego sabemos de que César Vallejo pudo expresar su sentir acerca de lo que son los abogados y la justicia y cómo es que esto afecta a la libertad y a la integridad humana, según lo evidenció en las obras y poemas que realizó en ese lapso, ¿no? También habla de que él se expresa burlescamente, duramente, que es escéptico acerca de ello, ya que sufrió corrupción directamente y pues esto lo afectó. Esta información fue sacada de Boris 2018. Finalmente podemos concluir de que la justicia que no se aplicó en la vida de Vallejo en ese entonces, de alguna forma, él trató de sacar algo bueno de todo ello, ya que no dejó que esto lo opaque y siguió escribiendo y canalizando sus sentimientos a través de la poesía. El resultado de ello fue Trilce, uno de sus poemas, de sus colecciones de poemas más famosos. Muchas gracias. Cuanto a la importancia del emprendedor, a lo largo de la historia uno siempre ha encontrado la respuesta a las adversidades, tanto naturales como sociales, para lo cual debe organizar y planificar sus acciones. Estos proyectos de eventos catalogados cuentan con capacidades personales o particulares que posibilitan la sistematización de sus investigaciones. El espíritu empresarial se refiere al ejercicio de un método o empresa empresarial. Es generado y creado por el esfuerzo personal, además de las diversas adversidades que se puedan enseñar para culminar un negocio formalizado. Esas personas se llaman empresarios. Necesitan tener características específicas para superar y adaptarse a las sociedades y situaciones dinámicas con las que luchan en la consecución de sus objetivos. Según Romero, 2016,
Ser emprendedor significa saltar al mundo de críticas, dificultades, aventuras y colapsos, lo que te hace fuerte, confiado y ansioso por conquistar la tierra. Ser emprendedor básicamente te obliga a cambiar, a cambiar tus hábitos y estilo de vida hasta que cambies. También el ser emprendedor significa tener pasión y experiencia. Ser emprendedor es importante, pero no solo para la empresa, sino también para la familia, los amigos y las personas en tu nombre. De un emprendedor. Son muchas las claves o elementos necesarios para crecer como emprendedor y alcanzar el éxito, manejando cuidadosamente las condiciones de cada emprendimiento. Es posible tener resultados estables que satisfagan nuestro deseo de seguir mejorando y fijándonos en las metas cada vez con nuevos enfoques y visiones de las estrategias aprendidas en el camino hacia el logro de sus metas. Los factores que se deben hacer son la creatividad relacionadas con la conciencia y el trabajo para crear ideas nuevas y únicas, y la autoevaluación, que es una capacidad personal para confiar en el sistema. Bueno, ahora les expondré mi parte del proyecto, que es yo de la novela, que en tiempos pasados la televisión se volvió un método de entretenimiento para todas las familias. Además también estaba la radio, la cual era un medio de comunicación preferida por los hogares. Así como la televisión transmitía programas, novelas, series, etcétera, las radionovelas también hacían lo suyo, narrando historias. La radionovela es una narración que contiene fondos musicales y un narrador teniendo como desarrollo un inicio, trama y desenlace narrado a través de distintos episodios. Este tipo de programa fue acogido por un público que se apasiona por las aventuras y desventuras de los personajes de la radionovela, según Nicuesa 2016. Y por otro lado, la radionovela es un formato exclusivo de solo audio, acompañado con algunas imágenes, la cual fue muy llamativa para los seguidores de la radio, tuvo mucha trama, acción, tristeza en sus narraciones. De tal manera, este formato tiene como uno de sus propósitos buscar que el oyente logre entretenerse o reflexionar ante una situación de la vida real o imaginaria. También logra que el oyente se pueda hacerse una idea del escenario que se narra en la radionovela. Es decir, que el mismo oyente puede imaginarse la situación en su cabeza, llevándolo a disfrutar de una mejor experiencia, según Rodríguez 2020. Entonces, se puede determinar que la radionovela es una forma de cuento, pero en la cual el oyente es quien se imagina la situación que se está narrando, la cual puede hacer que su creatividad salga a flote y no tiene ningún tipo de límites. Para concluir, decimos que la radionovela es un método de narración oral en la cual se usan mucho los efectos del sonido y narración de una persona, además de ser una manera muy entretenida de escuchar una narración de cualquier género. Y muchas gracias. De un emprendedor. Son muchas las claves o elementos necesarios para crecer como emprendedor y alcanzar el éxito, manejando cuidadosamente las condiciones de cada emprendimiento. Es posible tener resultados estables que satisfagan nuestro deseo de seguir mejorando y fijándonos en las metas cada vez con nuevos enfoques y visiones de las estrategias aprendidas en el camino hacia el logro de sus metas. Los factores que se deben hacer son la creatividad relacionadas con la conciencia y el trabajo para crear ideas nuevas y únicas, y la autoevaluación, que es una capacidad personal para confiar en el sistema. Características de una radionovela. Becerra M. 2014. La radionovela tiene las siguientes características. Entretenimiento. Ayuda a reunir a las familias y grupos de amigos para escuchar una gran historia contada o narrada mediante una radio. O sea, por ejemplo, cuando uno está en la radio y puede escuchar, por ejemplo, unos podcasts o radionovelas, que en este caso vamos a hablar del tema del día de hoy, que se trata de, por ejemplo, historias que son narradas por por actores, ya sea que, por ejemplo, puede tener cierta cantidad de personajes principales y algunos secundarios.
pero si quieren le pueden añadir más personajes secundarios y eso lo veremos después. Ahora luego sigue la imaginación. La imaginación se puede estimular para que una vez que sale el sonido por el parlante, el oyente intente imaginar lo que está escuchando o piense o piense o piense en su mente que es la autora del sonido. A diferencia de la televisión, su imagen está limitada, o sea que no hay imagen porque en la radionovela solo se escuchan voces ya que carece de imagen porque en la radio no se va a emitir obviamente la imagen, solo se va a emitir la voz, el sonido, ¿eh? Y de alguna manera se va a emitir el sonido de cada personaje hablando. Ya. Su imagen está limitada por el volumen del sonido pantalla del audio. La imagen de radio se puede colocar en cualquier tamaño y efecto de sonido. O sea, podemos regular, por ejemplo, el efecto de sonido mediante algunos mediante algunos programas y así. Programas o de alguna manera podemos ir regulando también las voces podemos ir regulando nuestras propias voces también, podemos ir agudizando la voz o afinando así de cualquier tamaño y efectos de sonido. Esto caracteriza que depende si quieres una voz gruesa, una voz fina o intermedia, así. Creatividad. En la serie de radio se utiliza mucho esto porque se reflejan los personajes donde se deben unir o sumar o restar diferentes elementos de personalización. O sea, pueden ir una cierta cantidad de personajes principales o secundarios, depende de cuánto quiere el autor. Porque el autor puede poner tantos personajes secundarios como quiera en la radionovela. Depende de cuánto, obviamente, va a durar su radionovela. Depende de cuánto tiempo. Y sobre todo hay que tener en cuenta el tono de voz. Indica la interpretación que el personaje da a ver en la serie con diferentes tipos de sonidos dependiendo de la situación que se presente en el momento. O sea, si está exaltado, o si está triste, o si está de alguna manera sonriendo, o si está feliz o llorando, así, puede, por ejemplo, hacer gestos o demostrando de alguna manera su expresión mediante los sonidos. O sea, por ejemplo, puede si está triste, romper en llanto; si está feliz, reír; si está feliz, reír; si está de alguna manera serio, hablar de alguna manera un poco firme, con firmeza, o sea, un poco grueso, así, o sea, no o sea, un poco grueso en el sentido de que bueno, pues vamos a decir, afina la voz un poco más ronca y así para que se vea de alguna manera que está un poco más enojado o más profundizado en un tema. Gracias. En cuanto a los datos generales de George Marie Philippard Travers, ella fue una poeta y autora. Nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Baptiste Philippard y María Travers, dos jóvenes que vivían juntos. George Marie Philippard Travers no conoció a su padre porque se unió al batallón francés en 1906. A mediados de 1914 surgió y estalló la Primera Guerra Mundial y su padre fue herido y murió en la Guerra del Marne.
A través de un testamento o un comunicado oficial en 1917, Alexandre George, su abuelo, adoptó a su hija, tomando ella el apellido Philippard. George fue enviada a Bretaña, donde completó su educación primaria y secundaria. Después de culminar ello, viajó nuevamente a París a trabajar con su madre en costura. Ellas tenían un negocio de costura donde diseñaban los trajes de las reinas de Europa. Después de ello, George Marie Philippard Travers nuevamente salió de París y salió a Londres para continuar su formación didáctica y vivió los días más contentos de su vida. Aprendió a tocar instrumentos. Sus dos instrumentos favoritos y más preciados eran la guitarra y el violonchelo. Tras regresar nuevamente a París, en 1924 siguió su educación nocturna. Aprendió música y aprendió español. En todo el día poseía un trabajo de modista en el taller de su madre. Según Miguel, 2015, George fue una poeta que nació en París. George no llegó a conocer a su padre porque él se alistó para poder salir al ejército. Por ese motivo adoptó el apellido de su abuelo Travers. George pasó muchas dificultades tras la Segunda Guerra Mundial. Perdió a su padre y gracias a una carta testamentaria, Alexander reconoce a George como su hija, quien adoptó su apellido Philippard. Ella es enviada a Bretaña, donde realizó sus estudios académicos. Al concluir, ella viajó nuevamente a París a trabajar de costurera con su madre. Ellas elaboraban los vestidos para las reinas de Europa. Ellas y un grupo más de mujeres. Después de ello, George prosiguió con sus estudios en Londres. Incluso realizó estudios de violonchelo y guitarra. Ella de día trabajaba con su madre en el taller de costura.